came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Dave Smith, Josh Rosenstern, Loren Larson, Paris Reagan y Joseph Larson. Y ustedes, que nos da mucho gusto tenerlos con nosotros. Hermanos, ¿hay campañas próximamente o no? Sí, señor, este fin de semana voy a ir con Grace a Grenada, Mississippi. Voy a estar con el pastor Farrell Wilson at the Lighthouse Church. Vamos a tener unos servicios viernes en la noche. Grace va a ministrar. El sábado en la mañana voy a estar enseñando, dando una enseñanza de las 10 a 12 y voy a predicar a las 7 de la noche y el domingo a las 11 de la mañana. Escuché del pastor en esta mañana, él quiere que le dejara saber al pueblo que estos servicios van a ser transmitidos en vivo a través de la internet. Van a estar en www.thecross.radio. Es una estación radial que él maneja, va hasta Mississippi ¡Qué y bueno! es a través del internet. Sí. Y puede ver el nombre www.cross.radio. Correcto, sí. Yo pensaría eso. Así que esté con nosotros en vivo a través del internet, a través de la radio. No es algo visual, pero va a poder escuchar los servicios. Paris. Sí, señor, voy a estar en Fullness of the Cross Ministries en Thousand Palms, California, el 16, 17 y 18 de diciembre. Mi esposo va a ministrar el viernes a las 7 de la noche. Yo voy a ministrar el sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 5 de la tarde. Va a haber más información en el futuro. Pero si tiene más preguntas, puede llamarlos al 951-339-0042 y realmente los animamos de estar con nosotros. Josh, ¿nos quiere contar acerca de su asunto por allá? Bueno, mi nombre es Joseph, en verdad. Ah, ya veo. Nada por unos meses. Ah, ya veo. Mantenga ese título ¿Eres asociado lo con eso. real y genuino o No, no? ese es Joseph. Ah, le puedo bueno. contar. Bueno. Mi papá y yo vamos a estar visitando Abbeville, Louisiana, este fin de semana para los servicios, comenzando este sábado en la noche a las 6:30 y el domingo a las 10 de la mañana. Vamos a visitar The Cross Point Church. El pastor es Kenny Fleming, 1631 South State Street. Así que lo veremos este fin de semana en Abbeville, Louisiana, el próximo mes, el 28 de diciembre. Voy a estar en la conferencia de Joshua Revolution en Bayfront Compensation Center. Voy a ministrar el miércoles a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde voy a tener un taller y un seminario que vamos a tener. Si quieren más información, llámenos al 716-229-8000. El pastor Sherry nos pidió que todos se registren. Es gratuito, pero sí se pueden registrar en joshuarevolution.org. Dave, ¿hay algo hoy o no? Hasta en marzo vamos a ir a Hayden, Alabama, al final de marzo. Estamos esperando eso, pero falta bastante. Excelente, muy bien, muy bien. Mañana tendremos el Bibliatón. Les estaremos pidiendo ayuda para Ghana y África, 9,244. Nicaragua, 6,000. Etiopía, 6,000. Y Polonia, 12,500. Maravilloso, me da gusto que esto esté dirigiéndose hacia allá. Panamá, 10,850. Eso es como 41, 2,000 Biblias, algo así. Y bueno, yo creo, damas y caballeros, yo creo que esta obra misionera es la obra más provechosa del mundo. Cuando estábamos redactando la Biblia en cuanto a las notas hace como 10, 15, 20 años, jamás me imaginé que Dios la usaría como la ha usado. Jamás me imaginé que iría por todo el mundo, jamás entró a mi mente, pero estoy tan agradecido que el Señor lo está usando a ese punto. Y, y bueno, acabamos de terminar la traducción en alemán y queremos terminar con la francesa próximamente.
Así que oren al respecto, por favor. Oren acerca de lo que Dios quiere que ustedes hagan mañana. Sea una Biblia o 10 Biblias o 20 o 50 o 100 o lo que sea. Y bueno, yo no sé quién va a estar conmigo mañana. Joseph, ¿estará usted conmigo? Excelente, maravilloso. Comenzaremos a las 5 a.m. de la mañana, por supuesto, hasta las 8 y después Gabriel continúa y sucesivamente así seguiremos. Donnie termina todo el asunto y él termina generalmente como a las 11, 12, 1 o 2 de la mañana. Y estoy agradecido por los voluntarios que nos ayudan con todo esto, voluntarios de la iglesia. Le doy gracias a Dios por esta gente que está haciendo todo lo posible. Y tenemos tantas declaraciones positivas con respecto a esta gente que ayuda con los bibliatones y los maratones también lo mismo. Y bueno, yo le doy gracias a Dios por todo eso. Nuestra gente ora con aquellos que necesitan oración y cualquiera sea el caso, pero oren al respecto. Comienza mañana a las 5 a.m. el Bibliatón. Oren para que podamos cubrir la necesidad con respecto a lo de la impresión de las Biblias. Es difícil, mucho más el día de hoy de lo que ha sido antes. Tuvimos un problema con el papel hace ciertas semanas. Creo que ya se solucionó. Creo que sí. Y luego, bueno, tienen problemas también con los contenedores de metales en los que las Biblias son puestas para que no se arruinen por el clima o lo que sea. Eh, pero, bueno, hay que orar cada día que el Señor obre en la situación. Muy bien, vamos a comenzar con el versículo 11 del capítulo 3 de Gálatas. Comenzaremos con la última porción de ese versículo 11. Y es evidente que por la ley ninguno es justificado para con Dios, Porque es imposible que el hombre guarde perfectamente la ley. porque el justo por la fe vivirá. Fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Muy bien. Cuando dice vivir, está hablando de nuestra vida diaria. Que nosotros funcionemos por la fe, creyéndole a Dios para ayudarnos a funcionar como debemos. Ah, y su operación y su corazón en nuestras vidas, para que podamos ser lo que debemos ser, para que podamos depender de Él para la vida y sustento total y completamente. Y este ministerio aquí, yo tengo un gran trabajo aquí, tengo que buscar el rostro de Dios, todo lo que se hace. Yo he compartido esto antes, pero vale la pena volverlo a decir. Hace muchos años, cuando Donnie tenía como 4 años de edad, y vivíamos en el noreste de Luisiana, sentí de parte de Dios, no solo algo que sucedió nada más así, algo que sucedió meses, para ser honesto, algo que Dios me llamó para esa obra evangelística. Y yo no tenía campañas en lo absoluto. Yo hice esfuerzos de tratar de buscar campañas y nada, y punto. Y bueno, yo estaba desanimado, muy desanimado, yo no sabía qué hacer, aparte de lo que estaba haciendo. Y ese tiempo en particular, Donnie y Frances ya se habían ido a un lugar, no sé a dónde. Yo utilicé ese tiempo para ir a orar y buscar el rostro del Señor en cuanto estamos hablando de vivir por fe, lo que Él quería que nosotros hiciéramos. Y al comenzar a orar, no fue una oración de fe como debe ser, sino que estaba desanimado muchísimo. Y mientras yo estaba orando, el Señor puso en mi mente las palabras de un coro que habíamos aprendido unas semanas antes. Mi Señor puede, Él puede, yo sé que Él puede.
sé que mi Señor puede ayudarme. Mi Señor puede, Él puede, sé que Él puede, sé que mi Señor puede ayudarme. Porque ha sanado al quebrantado, ha hecho al ciego ver, sanado al enfermo, resucitado al muerto y caminó en el mar. Mi Señor puede, Él puede, yo sé que Él puede, sé que mi Señor puede ayudarme. Y el Espíritu de Dios entró a ese lugar. Vivíamos en una casa móvil y el Espíritu de Dios llegó a ese lugar. Yo recuerdo que las lágrimas corrían por mis mejillas y el Señor me estaba diciendo, yo puedo obrar esta situación, no hay problema para mí. Pero se adelantó, no sé, 40, 50, 60 años, tal vez más. Y estaba orando otra vez. Esta vez estaba orando acerca de todo el mundo, sintiendo que Dios nos había llamado para la totalidad del mundo. Y siento eso mucho más fuerte hoy. Este ministerio aquí, su llamado es para el mundo, no solamente los Estados Unidos, cada país en la faz de la tierra. Y recuerdo a cómo estaba orando, eso fue hace unos meses, estaba orando. Y el Señor trajo de vuelta esa ocasión hace unos 70 años. Y el Señor me dijo, lo que yo les dije en ese entonces, cuando yo dije yo puedo en ese coro que habéis aprendido, eso aún es mi respuesta hoy. Yo puedo. Preguntabas, pedías entonces una campaña en cualquier iglesia, no importaba dónde. Ahora pides por el mundo. Y mi respuesta a ti es la misma hoy como lo fue entonces. Yo puedo. Y damas y caballeros, Él puede para ustedes también, entiéndanlo. Él puede para ustedes. No me importa cuál sea su problema, cuál sea su situación. Él puede. Mi Señor puede, Él puede. Yo sé que Él puede, sé que mi Señor puede. Puede ayudarme. Mi Señor puede, Él puede, sé que Él puede, yo sé que mi Señor puede ayudarme, porque ha sanado al quebrantado, ha hecho ver al ciego, ha sanado al enfermo, ha resucitado al muerto y caminó por el mar. Mi Señor puede, Él puede, yo sé que Él puede, sé que mi Señor puede ayudarme. Yo estoy pidiendo por el mundo. Estoy pidiendo por el mundo. Esa es la razón por qué las Biblias están saliendo a todo el mundo. Y Y yo estoy creyéndole a Dios por un mover del Espíritu Santo por todo el mundo. Yo no puedo entender exactamente cómo es que el Señor va a lograrlo, pero Él puede. Así lo dejaré. Él puede. Y damas y caballeros, Él puede para esta obra aquí mismo, pero también puede para la suya. Sea la que sea su necesidad, sea lo que usted tenga que hacer, lo que necesite que se haga. Dios puede. Quiero que esto penetre su corazón y su mente, su alma, su espíritu. El Señor puede, sea la necesidad que sea, Dios puede. Él puede. Alabado, alabado Dios. Y la Escritura dice que viviremos por fe. Correcto. Eso es cada día, damas y caballeros. Significa nuestra vida continua, cada día. Muy bien, Dave. Versículo 12, pero la ley no es de la fe. Los dos principios de la ley y la fe es un medio, como un medio de la justificación, son mutuamente exclusivos el uno del otro. Sino el, Discúlpeme, por favor, un momento. La ley y la fe no van mano a mano. no, la ley no es de la fe. Nuevamente, esto es fuerte porque hay un grupo de personas que quieren introducir a los cristianos que Pablo ha introducido una manera de vida por fe a otro sistema o otros medios por la cual tienen que presentarse delante de Dios. Así que tienen que vivir por fe. El justo vivirá por fe. Y esto no es nuevo.
Esto viene de Abacú 2 y si lo estudian se va a dar cuenta que las circunstancias que pasó Israel en Abacú y realmente en la cautividad en Babilonia, realmente solo iban a sobrevivir si vivieran por la fe. En Romanos capítulo 1, Pablo usa las palabras tal vez, el justo vivirá por la fe, explica por dónde viene la justicia viene solamente por la fe, mientras comienza. Ese es el versículo principal del libro de los Romanos. El justo por la fe vivirá. Aquí usa el término tercera vez en Gálatas en el sentido de que no tiene que mezclar la ley y la gracia y en Hebreos 10 él lo usa la última vez en las Escrituras y declara que si no guarda la fe, usted va a estar perdido, usted se puede alejar de lo que Dios le ha dado por no guardar la fe. Entonces, en circunstancia por justicia versus la ley y manteniendo la vida, los cuatro usos de el justo por la fe vivirá. Nos damos cuenta que el único medio, hermano Swagger, de existir una relación con Dios tiene que estar centrado por fe y nuestra fe tiene que estar puesta exclusivamente en Cristo y tenemos que aprender lo que Él ha hecho por nosotros y depender en eso. Ustedes me han escuchado decir esto muchas veces. Es algo muy breve, así que lo vuelvo a decir. Mi abuela me enseñó el valor de la oración y el poder de la fe. Ella me lo enseñó. Su palabra fue, Jimmy, Dios es un Dios grande, así que pide en grande. Y jamás lo he olvidado, eso me ha ayudado a mí a tocar este mundo para Cristo. Y damas y caballeros, mm, no existe, no existe la fe en la ley, no está allí. Es un sistema frío de no harás y harás, y eso es todo. Pero vivir en la fe, Así no hay es. límite en lo que se puede hacer. Jesús dijo, si puedes creer, todas las cosas son posibles para aquel que cree. Eso es Correcto. un libro abierto, ¿verdad? Amén, así es. Ahora, si nos conectamos con Dios en lo que Dios quiere que hacer y su ministerio, hermano Swagger, si puedo utilizarlo como ejemplo, como una ilustración, nos muestra eso del momento que usted comenzó hasta esta hora que usted vive. Bueno, todos ustedes son parte de eso. Bueno, sí, pero nosotros nos unimos con usted. Es su culpa que existe esto. Entonces, se lo pongo sobre usted. Entonces, nosotros solo nos unimos a la fe que usted Voy a exhibió. volver a Joseph con lo de lo real y genuino. Bueno, Joseph no fuera lo verdadero si no se hubiera unido a la que usted ya había establecido. Ninguno de nosotros fuéramos, pero esto es un ejemplo de fe. No estoy tratando de exaltarle sobre todos del planeta, pero para usar el ejemplo, no se puede negar que este siempre ha sido una obra de fe. Lo he compartido muchas veces, me acuerdo, como estudiante en el Instituto Bíblico, asistiendo aquí en 1987. Uno de los hombres en la plataforma ni habían Yo nacido. nací en el 87. Sí, yo llegué como estudiante en 1987 y yo tenía que creerle a Dios por mis necesidades financieras. Y me acuerdo caminando por el ministerio y viendo dónde me estacionaba como estudiante, lejos del campus. Y me acuerdo viendo estos luces, postes blancos que incluía todo el ministerio. Y me acuerdo, uno de esos postes probablemente costaría $500 para instalarlo, porque yo trabajé en eso y podía saber. Y yo dije, yo tengo que creerle a Dios por un bombillo. Y yo estoy viendo acres de tierra. Y Dios proveyó. Y lo hizo, sí. Pero lo que estoy diciendo es que cuando usted acerca a personas que entienden el concepto de vivir por fe, le anima a usted a hacer lo mismo, le anima a usted de alcanzar y decir, bueno, si Dios lo hizo para ellos, hay una buena oportunidad que lo va a hacer por mí. Si estoy donde debo estar y haciendo lo que debo hacer, entonces cuando hablamos de
el justo por la fe vivirá. Todo aspecto de nuestra vida tiene que ser por fe. No quiere decir que vamos a parquear nuestro cerebro en la puerta, pero si vivimos por fe, esos son, si nos alineamos con la palabra de Dios o la voluntad de Dios y la palabra de Dios, y vivimos por la fe y confiamos en Cristo. Si tiene un problema con el pecado, confía en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. Si tiene un problema con sus finanzas, confía en Dios y el pacto que Él hizo en el Calvario. Nuevamente, si nosotros nos acercamos a nuestros problemas por fe, no algo que palabrarías con las situaciones, sino que una dependencia humilde de quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho para hacer lo que Dios me ha dado. Hay ministros por todo el mundo sintonizándonos hoy que necesitan ánimo en este día y necesitan acordarse lo que Dios le ha llamado a hacer. Y no miren la circunstancia, mira lo que Dios puede hacer en esas circunstancias. Esto es obvio y el Señor lo hizo así, nosotros no. Es lo que usted puede ver con el ojo, ¿verdad? Pero hay muchos allá afuera en el mundo a quien Dios les ha dado un ministerio de oración, Así es. lo cual es tan importante y tal vez más importante que esto, aquí. Entonces, cuando hablamos de vivir por fe, no es completamente lo que uno puede ver aquí a nivel mundial. Ese es el caso. Pero hay muchos que buscan a Dios a diario y que tienen un ministerio de oración. Absolutamente, pero están operando por la fe. Así es. El que tiene ese Y, ministerio y oración es acto y, de fe. y mucha de esta gente, este ministerio depende de ellos. Así es, sí. Cualquier ministerio que Dios vaya a llamar a las personas para orar por ese ministerio, y como usted dijo, eso mueve las cosas en el mundo espiritual más que cualquier otra cosa que el hombre puede Correcto, así inventar. es. No quiero que la gente piense que porque no se observa al mundo que no es importante. No, la fe tiene que ser expresado para Dios, para la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Eso siempre es importante, es vital. Sí, y hay personas en este momento que dicen que están pidiendo vida a esos huesos Amén. muertos de Ezequiel y le creen a Dios por milagros. Si no le Y ayudamos, nadie los ve, nadie escucha sus nombres, si no tenemos eso en Estados Unidos, nos vamos. pero son llamados por Dios tanto como nosotros somos llamados por Dios. Tiene que entenderse Correcto. eso. No permitan que el diablo les diga que lo que están haciendo no es importante. Hermanos, bueno, miren, no hay nada para Dios que no sea importante. Si es para Dios, es importante. No me Amén. importa qué sea. Y cuán oscuro sea el tema. No permiten que el diablo les hable y les diga qué es lo que Dios los ha llamado a hacer y que es insignificante. Eso es un montón de basura. Es un mentiroso y el padre de ello. Y lo que sea que Dios llame a alguien a hacer es de gran importancia, de gran importancia. Y yo le digo a la gente todo el tiempo que cada uno de ustedes allá afuera, que, que apoye esta obra en oración o financieramente, como quiera que sea, ustedes son llamados de parte de Dios para hacerlo. Son llamados por Dios y lo que están haciendo es muy importante, extremadamente importante. Así que no permitan que el diablo les diga otra Amén. cosa y no piensen otra cosa. Amén. Dense cuenta de su posición y Dios los ha puesto allí. Y el Señor me dijo a mí que les dijera esto hace semanas, que, que ustedes son muy importantes para la obra de Dios. No creen, no piensen de otra forma, jamás. Amén. Hay personas que están sintonizando en este momento que están en cama. Físicamente no pueden hacer nada, pero todavía pueden orar. La mayoría Sí, todavía pueden hablar por el teléfono a otras personas, amén. pueden meterse en la internet, medios sociales y todavía tener un impacto. Sí, Y el diablo les está diciendo a ellos que se acabó, no puede hacer nada. Esa es una mentira del
del infierno. Así es, sí. Lo es. Amén. Hermano Swagger, usted mencionó su abuela. Brevemente voy a mencionar la mía, pero me hace falta mucho, especialmente en esos días cuando hablábamos, ella compartía y él en el tiempo no me daba cuenta qué tan profundo eran y esa es la naturaleza humana, es que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Algo que era bien evidente en ella es que ella pasaba la mayoría de su vida, especialmente en los últimos años de su vida, en oración y eso es lo único que hacía. Y no solamente Señor bendice, sino que era una oración Sí. intercesora. Y puedo decir esto sin ninguna duda. La mayoría de sus oraciones era para este ministerio, para usted, para la hermana Swagger, para su familia y para este ministerio, para nosotros aquí. Y su oración era que continuara esta obra y que la unción del Espíritu Santo fuese más fuerte para convicción en lo que se refiere a la predicación contra el pecado y que el Espíritu Santo se moviera y tocara los corazones de la gente, porque reconoció que sin ese toque de Dios nada iba a suceder. Y ella sabía lo que era de Dios y lo que no era. Y si el toque del Señor no estaba ahí, no tenía interés en eso. Ella dice, no quiero nada que ver con eso. Y había Sí. veces que nosotros hablábamos y le decía, abuela, y ella me callaba y me decía, no, el Señor no está en eso. Y le decían, bueno, está bien. No argumentaba con ella en estas cosas porque ella sabía lo que era. El punto es que su ministerio, nadie sabía quién era, no la conocían. Su ministerio era exactamente lo que están discutiendo ustedes. Era literalmente estar en la brecha para interceder por este ministerio, por la obra de Dios aquí. Y puedo decir que es el legado de mi familia, es de estar con esta obra, que significa que cada alma que ha sido salva por el resultado de este ministerio, mi abuela, mi abuelo y todo lo que están sintonizando y escuchando que apoyan este ministerio, tienen parte en esa obra. Sí, así es. Miren, cuando uno pierde a alguien así, uno no los puede reemplazar. Es precioso y no se No puede se puede reemplazar. reemplazar. Pero el Señor nunca le falta a Dios, nunca le falta a Dios. Y aunque Él ha llamado a unos a casa en estos últimos años, y yo honestamente no sé por qué lo ha hecho, nos hace falta mucho, no voy a nombrar los Sí, números, pues no hacen amén. falta, pero no hace sentido. Pero el Señor no le falta. Él ha llamado a personas para participar y lo va a usar grandemente en cualquier capacidad que los ha llamado y están sintonizando en este momento y lo sé porque el Señor no solamente accidentalmente hizo que habláramos de esto, hay una razón que lo estamos discutiendo porque están Sí, sintonizando. Yo oro que la gente entienda lo que estamos diciendo, que ellos vivan por fe, que amén. ellos no, y no solamente voy a hacerle esta pregunta. Viviendo por fe, ¿significa que nosotros nos vamos a desanimar? No, 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 no. A veces nos desanimamos. No debemos desanimarnos. No, no es excusa, porque eso nos muestra una falta de fe. Pero somos seres humanos y nosotros nos vestimos cada día. Entonces Satanás se aprovecha de esa situación. Viviendo por la fe, ¿significa que nunca vamos a fallar? No, no, eso no significa para nada. Fallamos en ocasiones y tenemos que pedirle a Dios que nos perdone. El fracaso más grande de todos es llegar al punto en el que uno no crea. Y ese es el dolor. Creo que eso daña y lastima el corazón de Dios, que nosotros seamos llamados por Dios y al mismo tiempo que lleguemos a un punto de incredulidad. Y eso dejar todo a un lado. Sí, a rendirnos. Y Dios no puede hacer nada con una persona que se rinda. No puede hacer mucho ni nada, tal vez. Puede hacer mucho con gente que fracasa si la persona se arrepiente y le pide a Dios perdón, lo que sea, de lo que sea el caso. Pero si usted se da por vencido, no, 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 no. Dios no hay nada con lo que Él pueda trabajar. Y am, esa es la razón por qué estoy pidiendo que Dios nos dé a gente aquí afuera. Y él me ha etiquetado, me ha dado las palabras de Josué, eres ya anciano, de edad avanzada,
pero queda mucha más tierra por poseer. Viejo y de edad avanzada, pero queda muchas más almas por salvar. Y eso es lo que yo creo que Dios me ha dicho. Sos viejo y de edad avanzada y yo ya lo sé. Pero aún quedan muchas almas más por salvar. Yo le creo a Dios y creo que crean conmigo una cosecha de almas en todo el mundo, no solamente aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos sí, pero en todo el mundo también. No me importa dónde sea que, que Dios nos dé una cosecha de almas. Amén. Este programa de televisión que sale a gran parte del mundo no cubre la totalidad del planeta, pero se puede acercar mucho. Ahí, entonces, yo quiero la unción del Espíritu Santo a tal grado en la enseñanza y la predicación, la oración, cánticos, música y todo. Quiero una unción tan grande que la gente pueda venir a Cristo, pueda venir a Dios y que justo en medio del servicio, de los servicios, el Señor lo haga y que Dios honre toda nuestra gente, que con la misma unción podamos ver a gente salva y vidas cambiadas. Quiero ver eso, damas y caballeros, y yo creo que Dios nos lo va a dar. Muy bien, Dave. La ley no es por fe. Los dos principios, el de la ley y de la justificación, perdón, y de la ley y de la fe como un medio de la justificación, son mutuamente exclusivos el uno del otro. Son contrarios, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, la ley no es de fe. No se puede hacer fe de la ley. Cuando uno comienza a extraer leyes, uno anula la fe. Eso es lo que dijo. Mutualmente exclusivos significa que tienen que operar en dos distintos planos. No los puede combinar. Es como el aceite y agua no se combinan, no se unen, no, bueno, pueden crear una entidad nueva que no hace nada y eso atropella uno o el otro, pero no hay ninguna manera que se pueden combinar. Y este es lo que los judaizantes trataban de hacer. Muchas personas de la iglesia estás tratando de hacer hoy no se dan cuenta, pero están tratando de vivir por reglas, leyes que han creado o alguien le ha enseñado para vivir para Dios, para tener el beneficio del Espíritu Santo trabajando en nosotros y no trabaja de esa manera. Él trabaja exclusivamente entre los parámetros de los obra consumada de Cristo. Sí, caminamos en la esfera de cómo trabaja el Espíritu Santo, vivir por fe y Cristo en la cruz. Entonces vamos a experimentar la ayuda del Espíritu Santo, pero la mayoría del cristianismo no se le ha enseñado eso. Entonces, Repita eso, por favor. la mayoría del cristianismo no se le ha No, enseñado no, no. eso. ¿Hablando de qué? No se le ha enseñado a confiar en lo que Cristo ha hecho. Tenemos la ayuda del Espíritu. Él solo opera, el Espíritu de Dios opera entre los confines, las fronteras, los parámetros de la obra consumada de Cristo. Entonces, es importante para el creyente operar en esos mismos parámetros y podemos vivir y operar en esos parámetros cuando mantenemos nuestra fe en Cristo y entendemos lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos Wagner, en el Calvario. Cuando nos encontramos ahí, literalmente estamos cumpliendo el mandamiento de vivir en el Espíritu. Estamos viviendo en la esfera del Espíritu y ahora el Espíritu Santo nos puede ayudar. Creo que el aura de fe más grande es fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Por supuesto, es el aspecto más importante de la fe que podemos discutir. La ley no es de la fe. Entonces, todo el proceso es anti el proceso de Dios, no puede combinarse. La ley tuvo su propósito, pero no era para producir la vida, sino que era para proteger, pero no voy a entrar en los propósitos, pero no se puede combinar sus reglas y rutinas con su dependencia en Cristo, o anda en una esfera o la otra. Está escogiendo y cuando escoge operar en la ley no es fe, entonces usted va a tropezar o va a dañar, va a detener, va a frustrar la gracia de Dios, la obra del Espíritu Santo de parte de usted.
porque ahora no está dependiendo en el sistema de Dios, sino que está dependiendo en lo que usted hace. ¿Será posible hacer una ley de la fe? Sí, sí, bueno, sí. La ley de la fe es algo que Pablo dijo que tenemos que aceptar, la ley de fe. Pero si estudiamos Romanos 3, 25, 23, 24, 25, que es la definición de la justificación en Romanos 3, 21 al 31, se va a dar cuenta que su definición de la ley de fe es fe en Cristo y el crucificado. Miren, a la iglesia se le ha enseñado en los últimos 40, 50 años que si pueden incrementar su fe, pueden hacer cualquier cosa. Pero yo no creo que la Biblia enseña incrementar la fe. Creo que enseña la calidad de fe, El el objeto de la objeto fe. de fe. Si usted tiene fe como un grano de Correcto, mostaza, eso es lo más pequeño correcto. que podamos presentar. Le podéis decir al monte, desarraigaos y moveros al mar y lo Sí, hará. Así que no es la cantidad, perdón, correcto. la cantidad, sino la Cuando cualidad o define calidad. Pablo la ley de la fe, que él dice que tenemos que estar bajo, en Romanos capítulo 3, versículo 31, entonces él ha definido esa ley de la fe anterior en contra de obras en fe en Cristo Jesús, que nos justifica gratuitamente y fe en Cristo como nuestra propicia- pri- propiciación, nuestra cobertura. Él dice esto en el versículo 24, 25, capítulo 13, define lo que es la ley de la fe. Usted hace una ley de la fe, se da cuenta que este es el sistema que Dios trabaja y esa fe de Pablo es definido no por mí, sino por las escrituras y lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 3. Y si Dios da dirección para hacer algo, también dará la fe para lograrlo. Estoy de acuerdo, sí, creo. El día en el que esta cadena nació, yo recuerdo el día explícitamente. Todo el tiempo que estuvimos ahí sentados, más de una hora hablando de otras cosas acerca de la televisión, pero no una cadena. Pero cuando todo el mundo salió, yo me quedé atrás y el Señor me dijo, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero, yo quiero que comiences una cadena. Y yo recuerdo que le dije al Señor, Señor, ¿sabes cuánto dinero se requiere para hacer eso? Alguien tuvo que decirle que él no lo sabía, ¿verdad? Pero casi inmediatamente comenzaron a caer las piezas en su lugar para comenzar. Inmediatamente. Les digo que realmente ese mismo día mi secretaria llamó a alguien a quien le había pedido en cuanto a la programación en español. Y a lo largo de la conversación dijo, comenzaremos una cadena. Y dijo, oh sí, bueno, tienen que ver a esta y esta otra persona. Y con eso comenzamos. Y esa gente nos ha ayudado en todo el mundo. Y aquí estamos. Sí, correcto. Usted puede ver cómo el Señor lo arregla todo y no se requirió de una gran fe de nuestra parte. El Señor dijo, hazlo. Usted no está estimando el don de fe que Dios le dio. Él le dio una medida de fe para creer en lo que usted hace, así como le da una medida de fe a todas personas que ha sido llamado para hacer algo para Él. Es tanta, es una parte grande para usted que se siente fácil. Así obran los dones y nosotros nos asombramos al verlo. Su habilidad de pasar eso es un don de Dios. Entonces, usted escuchó, fe viene por el oír y usted dijo sí. Bueno, el Señor lo ha llamado para enseñar. Así es, sí. Y no voy a apostar nada porque eso es un Bueno, pecado. no estoy apostando, sí. Pero se lo Yo sé aseguro, lo sí. que voy a ser cuando crezca, voy a ser maestro. Pero es fácil para usted. Me encanta, Sí, me encanta. Sí, es lo prefiero maravilloso. hacer. Una obra de Dios. Y el mensaje que usted está proclamándole al mundo, dése cuenta, yo sé que sí lo sabe, la importancia de todo esto. Sí, es por eso que estoy aquí. Bueno, espero que sí.
Por Es por eso que estoy sí. aquí, porque creo en lo que estamos haciendo. Pero por alguna razón yo he podido unirme con usted en estos años y este maestro ha aprendido de usted y ha aprendido junto lo que es el Evangelio. Yo no sé si se ha dado cuenta de esto o no. ¿Por qué será que hombres educados por todo el mundo, educados en los círculos más grandes de la Biblia, están hombres que ni se graduaron de bachillerato para aprender cómo vivir para Dios? Por favor, dígame lo que eso dice. Estoy diciendo, Yo no voy a atreverme a... bueno, lo acaba de decir, porque lo que Dios le dio a usted, hermano Swagger, pa- sobrepasa la tontería de la educación moderna. Bueno, supongo que el día en el que le pedí al Señor, Señor, dame el talento para tocar el piano, él dijo, bueno, no vas a recibir lo demás. El punto que estoy haciendo es que las cosas del espíritu no nacen en la educación, Amén, o de ninguna no otra nacen en forma o las manera. escuelas de los hombres, nacen en los corazones de los hombres que se ceden su voluntad a Dios, y estoy privilegiado de aprender sobre eso y he beneficiado sobre eso. Pero el mensaje que estás proclamando, y eso es para todos los hermanos aquí, es la palabra más importante en la faz de la tierra Amén. que en cualquier otro momento. Es un hecho. Eso es lo que el Espíritu está diciendo, es lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y siento la presencia de Dios mientras mencionamos esto. Hay que escuchar lo que el Espíritu está diciendo. Sí. En la antigüedad le dijo al pueblo que siguiera la nube. Amén. Nuestro trabajo, usted ha estado hablando con el pueblo, le ha estado hablando al cuerpo de Cristo, es reconocer esa nube y saber, y lo voy a decir de esta manera, y aún desde que lo llamó hermano Swagger, esta nube de gloria no se ha movido, no se ha ido. Y él específicamente le dijo a usted que el llamado de Dios no se ha ido. Lo que él le pidió hacer desde el principio, la nube Amén. se movió donde estaba la, eh, la el propiciatorio, y esa nube se mueve. Y nosotros en el círculo del ministerio y santificación, así como Pablo habla aquí, es lo que el Espíritu está diciendo, es la clave a la fe, porque él va a estar tratando de andar en el Espíritu mientras seguimos adelante con Gálatas. Pero así como dice en 1 Corintios, va a haber tres cosas conectadas: fe, la cruz y el Espíritu. Esas tres cosas. Tenemos que tener conocimiento correcto para andar en el Espíritu. O podemos decir en vez, el Espíritu de Dios, por supuesto, nos va a enseñar ese conocimiento correcto, pero tenemos que entender. Pablo lo llamó en 1 Corintios el poder de la cruz, se refirió a la sabiduría de Dios, Amén. Sí. se estaba refiriendo al entendimiento correcto y conocimiento correcto. Y yo sé que muchas personas parece al revés, pero piensen que el conocimiento se levanta y trae arrogancia, pero ese no es cierto con el conocimiento de la cruz. Santiago dijo que el conocimiento que viene de Dios es fácil entenderlo, trae el fruto de justicia en aquellos que lo reciben. Sí. Entonces Amén. no es cierto que aquellos que aceptan el mensaje de la cruz son levantados por el mensaje. El mensaje en sí no produce eso. Pablo dice que los rechazan el mensaje de la cruz son aquellos que causan carnalidad y pleitos. Entonces, usted es carnal, dice, hay división entre vosotros porque no están hablando lo mismo, no están aprendiendo del mismo espíritu. Entonces, todo eso, la fe, el Espíritu Santo y la sabiduría de la cruz, ese es nuestro llamado. Vivir a Dios depende. Estamos escuchando lo que está diciendo el Espíritu de Dios. Bueno, ha cambiado mi vida. Y ya volvemos.
Estamos con ustedes por la gracia de Dios. Dave, versículo 12, por favor. Vamos a comenzar otra vez. Sí, desde el principio. Pero la ley no es de la fe, Los dos principios de la ley y de la fe como medio de justificación son mutuamente exclusivos uno del otro. sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. El creyente tiene una alternativa. Puede intentar vivir esta vida según la ley o la fe. No puede vivirla bajo las dos. Y ese es el problema que tenemos, damas y caballeros, con este mensaje. Disculpen, estaban tratando de hacer entrar al mundo de la iglesia. Si ponemos cualquier cosa con la excepción de Jesucristo y el crucificado, nosotros edificamos leyes y, y no se puede funcionar de esa manera. Simplemente no se puede funcionar así. Usted o vive por ley o vive por la fe. Quiero que piensen en eso un momento. O ustedes viven por ley o viven por fe. No pueden vivir realmente por fe, a menos que su fe esté en Cristo y el crucificado. Y ese es el cimiento, la base. Si usted dice, bueno, mi fe está en mi vida de oración o lo que sea, usted ha hecho una ley de ese asunto. No tiene que ser una ley, pero ha hecho una ley de eso. Y usted no puede vivir por fe, a menos que usted viva en el ámbito de Jesucristo y el crucificado. Eso es todo lo que tiene que ver con su vida. Él pagó el precio total y completamente en la cruz del Calvario. Suplió toda necesidad, respondió a toda pregunta, derrotó todo poder satánico, lo derrotó todo. Así que hay que entender lo que estamos diciendo. Solamente pueden vivir por fe. Si su fe está en Cristo y el crucificado y en eso exclusivamente. Amén. Ahora, si soy un poco fuerte en eso, por favor, ayúdenme. No, sin duda, hermano Swagger, la única cosa que añadiría, no es que se necesita añadir, pero el entendimiento, cuando decimos el objeto de la fe, yo creo que exactamente en lo que Pablo está hablando en Filipenses, cuando dice para poderlo conocer en el poder de su resurrección y el La comunión. comportamiento de su sufrimiento, haciendo conforme a su muerte. Lo único que puede, el entendimiento que Pablo está buscando es un conocimiento de experimentar, no es algo de un resultado como la educación, no es algo solo en la cabeza Bien de la dicho. verdad. Sí, el objeto de la fe incluye el conocimiento, tenemos que saber algo, pero cuando lo miramos en verdad, Pablo está diciendo que estoy buscando a tener la experiencia de la cruz. Yo quiero saber algo y yo quiero saberlo en la cabeza, pero tengo que saber la verdad. Pero esa palabra conocimiento, aún regresando, ah, pero en Proverbios, en todos vuestros caminos, reconózcalo a Él y Él dirigirá tu camino. Esa es de la palabra hebreo donde Adán conoció a Eva. Es un conocimiento con una persona. Está experimentando a Dios, está experimentando la cruz de una manera que es personal e íntimo. Y eso es lo que Pablo dijo y está diciendo que es demasiado. Pablo dijo, yo dejo todo atrás buscando eso, siguiendo eso para entenderlo y para experimentarlo más. Entonces usted posiblemente no lo puede decirlo más que Pablo. Estaba pensando en lo que estaba mencionando el día de hoy, con respecto a saber, reconocer y ceder que encontramos en Romanos 6, que esto es algo, y bueno, estoy edificando un poco en cuanto a lo que usted estaba predicando el domingo, que constantemente tengo que hacer con cada situación nueva que tengo en mi vida, tengo que tener que saber nuevamente y creer en la cruz nuevamente y ceder a esa realidad completamente para vivir libre de las cosas que estoy encontrando, cosas que me afectan porque aún vivo en esta vida llena de pecado.
Entonces, Correcto. cada vez que algo nuevo surge, no significa necesariamente que la naturaleza pecaminosa ha revivido en mi corazón, en mi vida, Correcto. pero una vez más tengo que saber que mi libertad viene de lo que Cristo hizo en el Calvario y tengo que creer eso, otra vez creer que eso es verdad para mí, reconocerlo como verdadero, que soy muerto al pecado y ceder mis miembros a esa realidad. Sí, Constantemente tengo que hacer eso. Y eso va con lo que usted está diciendo, es algo, algo que se vive por experiencia. Y hay mucha gente que cree que entiende el mensaje de la cruz porque puede organizarlo y analizarlo de una manera. Pueden conectar esta escritura con aquella escritura y esta con aquella y esta otra. Y pueden probar desde un punto de vista bíblico que el mensaje de la cruz es verdad. Y piensan que eso es llegar al entendimiento del mensaje de la cruz. Es parte, es absolutamente parte, pero ahora tiene que comenzar a lidiar con su verdad en su propio corazón, reconociendo esta verdad en su corazón y en su vida mientras surgen nuevas cosas. correcto. El dominio del pecado ha sido conquistado. La tendencia todavía estamos Exacto. viendo. El espíritu está dispuesto, pero el débil es la carne. Esa es la verdad con que tratamos. Pero si realmente conocemos, si conocemos experimentalmente el mensaje de la cruz, no podemos decirlo lo suficiente, pero no es activo en mi vida porque yo lo digo. Porque lo repito como un dicho, porque yo he pasado eso, dependo de eso, miro la necesidad. Yo miro lo que Cristo ha hecho por mí, solo va a suplir la necesidad y me va a ayudar a vivir lo que estoy experimentando. Y el fruto del Espíritu, el amor hacia otros, el amor para el Evangelio, va a resaltar en mí y eso para mí es la evidencia de conocer el mensaje de la cruz. El pecado no tendrá dominio sobre vosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la Así es, gracia. somos nosotros. No se enseñoreará de Es por eso que no vosotros. trabaja bajo Amén. la ley, solo trabaja Sí, bajo la gracia y la fe y gracia ley, están la unidos. ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. No hay nada mejor ni Nada, mayor a nada. eso. Correcto. Donde abundó el La gracia pecado, abundó más la gracia. sobreabundó. Alabado Dios por eso. Aleluya. Lo que la ley no pudo hacer, que era débil a través de la carne. Cuando John Newton escribió la alabanza Sublime Gracia, cuán dulce ese sonido que salvó a un miserable como yo. Perdido fui, hallado soy, ciego, pero ahora puedo ver. Me pregunto si realmente se dio cuenta de la Aleluya. importancia de esa pequeña alabanza. Alabado Dios. Y bueno, ha tocado la vida y el corazón de un millón, Y yo millones creo, incontables. yo creo que cuando Dios inspira a un hombre a escribir algo, en ese caso lo hizo. Es difícil mirar la profundidad de él, solo estamos respondiendo al Espíritu, porque el Espíritu nos da algo que decir. La profundidad de esas declaraciones alcanzan generación en Correcto. generación y va a continuar si se entiende en su contexto completo. Pero tenemos que experimentar la cruz, no solamente tener el conocimiento y decirlo así como lo que sí lo conocemos, pero nuestro carácter y cómo tratamos a otra gente realmente me va a mostrar rápidamente, sabes, o has experimentado y conoces la fe, la cruz. El Espíritu de Dios se está dominando porque su carácter y su naturaleza va a ser parecido a Cristo en un sentido que va a tratar a otras personas como Cristo Ujú. te trató a ti. Sí. Como el hombre del cual el Señor me Sí, contó, perdónalo como yo te he perdonado a ti. Yo no tenía mucho lugar a donde no ir. hay otro. Bueno, hermano Swagger, no solamente es ustedes, somos todos. Amén, así es. Cuando realmente comprendemos la altura y la fuerza de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, el valor de la cruz hacia la humanidad, entonces no vamos a salirnos de la fe en Cristo y lo que Él ha hecho y tratar de añadir maquinaciones del hombre. Lo magnífico del Evangelio, porque el Evangelio es suficiente. Él nos ha dado todas las cosas Tienen tratando que ver con la con vida vida y y la piedad. justicia. Tenemos que aprender todo lo que es y como dijeron los hermanos, tenemos que aplicar esas cosas a nuestros corazones y nuestra vida, especialmente a todo lo que
trata con nosotros. Es como la naturaleza y carácter de Dios. Eso tiene que irse. Es tiempo de Muy bien, alejarnos de bueno, eso. permítame decirlo otra vez, estamos siendo demasiado fuertes cuando decimos que a menos que entiendan el mensaje de la cruz, que no pueden entender realmente la fe como se debe. No. Pienso que no puede entender dónde poner su fe, cómo debería hacerlo. Yo no sé si lo puedo decir mejor. Yo diría lo mismo. Yo lo diría. Pero sí sé que los hombres que Dios ha usado grandemente, que han habido hombres que los ha usado Dios, pero no han entendido este mensaje. No lo entendieron, pero operaron en fe y el principio de fe en Cristo va más de cualquier maquinación que el hombre ha tratado de producir. Dios es misericordioso y paciente y Él trabaja con nosotros. Y Él nos toma de lo que conocemos. Cuando Joseph era niño, yo no lo Sí, deseché porque no sabía nada. Yo lo traté de amén. animar y mientras maduraba y creció en el hombre que se está convirtiendo, que estoy orgulloso por Tengo eso. una bisnieta con la que usted tiene que hablar entonces. Esa es su bisnieta. Confieso que necesito ayuda. Yo tengo muchos en... eh, Al final del día, miren, si la persona depende de Dios, tal vez no tenga todo el conocimiento, la información y todo lo que puedan usar para poder entender todo, pero si entienden de Dios en cuanto a lo que sea que estén sufriendo, Amén. Dios los puede ayudar, aparte del conocimiento que puedan llegar a tener. En toda la Correcto, luz sí. que ellos puedan tener funcionarán, ¿verdad? Es lo que usted está diciendo. No es Y no una es una excusa. excusa para ignorancia, especialmente el día de hoy, pero Dios sí obra con su gente o su pueblo, donde quiera que estén. Sí, yo lo creo, estoy de acuerdo. No estaría yo aquí si no creyera en eso. Amén, Eso se amén. aplica para todos. Exactamente, misma categoría. Hey, nos están diciendo que ya terminamos. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.